que haya en ellos, entonces debemos encontrar dónde está el problema y subsanarlo. Les había dado algunos ejemplos que cuando hacen cirugías del tercer ojo molares, el trismus que se presenta después también debido a estrés o a cualquier otra patología, las contracturas musculares, el estiramiento y todo eso que vamos a ir viendo. El punto es el siguiente: para comprender de que un músculo es agonista, antagonista, sinérgico y todo ello, y cómo van funcionando, entonces debemos ver las bases moleculares de cómo funcionan. Y las bases moleculares de la contracción y la relajación muscular se encuentran en la unidad funcional denominada sarcómero. Y ojo con esto, es importante que ustedes conozcan, porque esto es lo que va a determinar la longitud muscular, que es a lo que fisiológicamente nosotros deberíamos llegar a respetar. Entonces, esta sarcómera estará comprendida por dos bandas principalmente, la banda I en los extremos y la banda A. En la banda I encontramos las líneas Z, que básicamente es la unión, la línea Z a un extremo y al otro, es la unión entre una sarcómera y la otra sarcómera. Entonces, una fibra muscular tiene múltiples sarcómeras, por lo tanto, todas ellas estarán dentro de la miofibrilla y todas estarán dentro de la fibra muscular. Entonces, es un conjunto, una arquitectura tan especializada de esta célula que es necesario comprender. Entonces, en las líneas Z, en las bandas 1 o I, estarán las líneas Z, que es la unión con la otra sarcómera. Por lo tanto, una sarcómera se extiende de línea Z a línea Z. En medio de las líneas Z o bandas 1 o I, vamos a encontrar esta banda A. La banda A es donde se encuentra precisamente el denominado puente cruzado, las dos proteínas contráctiles más importantes, que son la actina y la miosina. Pero vamos a ver también que hay otras proteínas contráctiles. Pero ojo, lo principal son la actina y la miosina, pero no son las únicas. ¿Está bien? Entonces acá se encuentra eso. Y en el centro tenemos lo denominado la banda o línea H, que es una zona más clara. Histológicamente se nos así, es por la configuración que tiene. Histológicamente esta unidad es más o menos una representación histológica. Este esquema es una representación histológica de una sarcómera vista a un microscopio. Entonces presenta zonas claras, zonas más oscuras, zonas claras, y esto se debe a los componentes que están dentro de ella. Ahora vamos a ir bien. ¿Está bien? Y ahí tenemos la banda H y vamos a entender a qué representa esa banda H. Dentro de las proteínas contráctiles dijimos que la actina y la miosina, por supuesto, que son las principales, mas no son las únicas. Nosotros tenemos a lo que se denomina el filamento delgado o el filamento de actina. Entonces, la actina es una proteína contráctil esferoidal que tiene una composición helicoidal y de enrollamiento. Entonces, en realidad, esta proteína contráctil, ¿cómo está configurada? Es una doble hélice contráctil que se encuentra de unidades esferoidales, es una doble hélice de unidades esferoidales, y dentro de esta actina adicional, no dentro, adosadas a ella, se encuentran otras proteínas como ser la tropomiosina y la troponina. Entonces, ojo con esto. Esto lo tienen que tener bien claro. En el filamento delgado, ojo, a esto se llama filamento delgado. ¿Cuántas proteínas encontramos? 3, ¿sí o no? En el filamento delgado, ¿cuántas proteínas o cómo está conformado el filamento delgado? 3 proteínas. Actina, tropomiosina y troponina. Listo. ¿Cómo está conformado el filamento grueso? Está conformado por la miosina. ¿Y la miosina cómo está estructurada? Por cadenas ligeras y cadenas pesadas. A las cadenas ligeras son como unas hileras de proteínas y las cadenas pesadas son como unas cabezas, que ahora vamos a ver en una imagen. ¿Está bien? Y los filamentos conectores de quitina y nebulina. Ahora vamos a ver en el esquema.
Entonces, pregunta, ¿cómo está conformado el filamento delgado? Por 3 proteínas: actina, tropomiosina y troponina. ¿Cómo está conformado el filamento grueso? Por miosina. Punto. ¿Cómo está estructurada la miosina? Por cadenas ligeras y por cadenas pesadas. ¿Listo? ¿Se entienden las preguntas? Bien. Adicionalmente, si yo preguntara, adicionalmente al filamento grueso y al filamento delgado, ¿qué otro tipo de proteínas encontramos? Aquí puede ser las dos respuestas: filamentos conectores, o puede ser tinina y nebulina. ¿Sí o no? O sea, adicionalmente al filamento grueso y al filamento delgado, si yo preguntara, adicionalmente, deme 2 ejemplos de proteínas contrales, o mejor dicho, proteínas de la unidad de la sarcómera, por ejemplo, ¿no? Que no sean la actina y la miosina, puede ser la tropomiosina, la troponina, la tinina y la nebulina. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, ¿qué otras proteínas, además de la actina y la miosina, encontramos? Pregunta. ¿No ve? Ahí es donde se confunden, ¿sí o no? Pues si yo les preguntara, adicionalmente en la sarcómera, adicionalmente a la actina y a la miosina, ¿qué otras proteínas encontramos? Filamentos conectores. La tropomiosina, la troponina, la tinina y la nebulina, porque también son proteínas. ¿Sí? Estas serán conectoras y estas son. ¿Se entiende? Y si yo preguntara, Adicionales. ¿cuál es la estructuración de proteínas? O sea, ¿cómo está estructurado en relación a las proteínas la unidad de la sarcómera? Filamento delgado, filamento grueso, filamentos conectores. ¿Sí o no? Pregunta más general, ¿no ve? Sí. Porque a veces me responden, digamos, ¿cómo está estructurado dentro de las proteínas la unidad contráctil? Digamos, ¿cómo está estructurado? Le ponen actina y miosina. No es así, pues, porque tiene todo esto. ¿Sí o no? A ver, si yo preguntara, ¿cómo está estructurado la sarcómera en relación a las proteínas que están dentro de ella? Digamos. Esa es respuesta grande, ¿no? Entonces dice filamentos delgado, filamento grueso y conector. A veces solo responden actina y miosina y obvian esto, pero la respuesta tendría que ser completa. Entonces, en relación a esto, hay varias posibilidades, ¿sí o no? La única forma de no fallarle a la pregunta, ¿cuál es? Tener claro esto. Este cuadro nada más. ¿Sí o no? No me gusta la memoria, pero bueno, dependemos de ella. En los parciales especialmente, a veces dependemos de ella. Más no es lo más importante la memoria. Siempre les ando recalcando. Ahora entonces esto vamos a ver en los esquemas, ¿está bien? ¿Cómo se estructura? O sea, mejor dicho, ¿cómo se organiza esto? Muy bien. Entonces veamos, a todos se le llama, algo me he olvidado. ¿Cómo está estructurado las bases moleculares? También puedo preguntar, ¿está bien? Porque todo esto es todo lo que hemos mencionado anteriormente. Esto son las bases moleculares de la unidad funcional. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo estará organizado el componente proteico de las o bases moleculares? Les puedo preguntar. Entonces, esta es la organización. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense que la actina, al ser una doble hélice de unidades esferoidales, ¿sí? Y que están como que enrolladas así, helicoidal, por eso, si se fijan, estas esferas acá en celeste, ¿sí? ¿Se observa? Fíjense, empieza acá y discurre hasta acá, ¿sí o no? ¿Verdad? Bien. Entonces, la actina se extiende en la unidad sarcomérica. Ojo con eso también, ¿de dónde a dónde se extiende la actina? Fíjense de dónde a dónde se extiende. Esta es la actina, esta línea celeste. Hasta acá y de acá hasta acá. Entonces fíjense acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí o no? Esta parte es la actina. ¿De dónde a dónde se extiende?
Línea Z De la línea Z a la línea I. entra a la banda A, pero no llega a la banda H. ¿Recuerdan esta partecita que era la banda H, una zona más clara? Y Bien. entonces, Fíjense eso. La actina se extiende desde la línea Z, ingresa a la banda A, sin llegar a la banda H. ¿Está bien? Y lo mismo pasa en este otro lado. ¿Lo ven? Lo mismo pasa acá. ¿Está bien? Y la miosina, ¿dónde se encuentra en la unidad sarcomérica? En la banda A. Porque la miosina es este, el filamento grueso. ¿Lo ven? Acá tenemos todas estas. Y a esto se le denomina puente cruzado, porque fíjense que esto está entrecruzado, ¿sí o no? La actina con la miosina está entrecruzada. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Como si fuera un acordeón cuando ocurre la contracción, esto se contrae. Las unidades de actina, por ejemplo acá los filamentos, se pueden llegar a unir y la banda H puede llegar a desaparecer, porque hace esto. ¿Sí? Y cuando se relaja vuelve a hacer esto. ¿Sí? Y a expensas de quién, fíjense, de la miosina, que está ahí entrecruzada. Ahora vamos a seguir un poco. ¿Sí se entendió? Volvemos a repetir. ¿De dónde a dónde se extiende el filamento delgado? de la línea Z entrando A la banda a A, sin llegar a la banda a H. la banda H. Listo, esa es la respuesta. ¿Dónde se encuentra ubicada en la unidad sarcomérica el filamento grueso? En la banda A. En la banda A. Yo les puedo preguntar como filamento grueso o como miosina. ¿Y por qué se hacen o por qué se cambian esas preguntas? Es porque ustedes tienen que tener la seguridad para responder. Tienen que conocer los sinónimos. Si tuviera 4 nombres, un ejemplo, si la miosina tuviera 4 nombres, yo les podría preguntar cualquiera de los nombres, ¿sí o no? Si a esta se la denomina miosina, les pregunto como miosina. Pero si no la conocen como filamento grueso, ahí se perdieron, ¿sí o no? Entonces tienen que conocerse sus nombres para no equivocarse o no confundirse. Entonces yo les puedo preguntar, ¿dónde se encuentra la miosina en la unidad sarcomérica o dónde se encuentra el filamento grueso? ¿Sí? Entonces ahí se confunde. Vamos a ir practicando, ¿no? Eso. Ahí está, ¿nota? Bueno, este era un ejemplo que les hacía para repaso más o menos. Desde las líneas Z no penetran a la banda H, ¿ven? Ahí. Y las miosinas estaban en ese segmento. A eso se denomina puente cruzado, ¿no? Ahora, vamos a ver la actina todavía. En realidad no la actina, el filamento delgado, porque ahí cambia, ¿no? Porque el filamento delgado, a diferencia del grueso, es distinto. El filamento grueso es solo miosina. Que la miosina tenga 2 partes, cadenas ligeras y pesadas, es una cosa. En cambio, la actina no es solo actina, tiene 2 proteínas más, la troponina y la tropomiosina. Ahora vamos a ver. Fíjense, las unidades esferoidales, estas de acá, es la actina, pero adosadas a ellas se encuentra esta otra, ¿ven en amarillo? Como un cableado, ¿ven este amarillo? Que va acompañando. Esta es la tropomiosina. ¿Está bien? Entonces, la actina se extiende en todo de extremo a extremo y la tropomiosina la acompaña de extremo a extremo. Si se fijan acá, ¿lo ven? A todos lados estén, como una doble hélice, enrollada. Sin embargo, fíjense la troponina. La troponina está en segmentos. Es este, ¿qué color lo ven? ¿Azul, lila, morado? Azul. Por ahí, ¿no? Bien. Esta es la troponina. Pero fíjense que la troponina está en segmentos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Ahora vemos. ¿Dónde también se complica la cosa un poco? No.
Dentro de la troponina hay 3 tipos de troponina. Bueno, La troponina C, la I y la T. Pero fíjense, la troponina está en segmentos. ¿Está bien? Entonces, el filamento delgado, otra vez, actina, tropomiosina y la troponina. La actina, la unidad de unidades esteroidales, se extiende desde ya saben de dónde a dónde, y la tropomiosina la acompaña en toda su extensión. Pero la troponina, que tiene 3, I, C y T, se encuentra en segmentos. ¿Cuáles son las funciones? Como esta actina tiene que entrar en contacto con la miosina para producir la actividad muscular, entonces lo que tiene que ocurrir es que las cabezas de la miosina, que son estas, las cabezas entren en contacto con la actina. ¿Quién está cubriendo a esta actina? Porque no pueden estar en contacto, porque si no todo el tiempo estaríamos con contracturas, ¿sí o no? Y eso fisiológicamente no es viable, no es estable. El punto es el siguiente: la tropomiosina, cuando esto se activa, que más adelante vamos a ver otras imágenes, se desplaza y gira exponiendo a la actina. Entonces la tropomiosina, ¿sí?, que es este amarillo, entonces está como cubriendo, y cuando se activa como que desplaza un poco y pone digamos a disposición a la actina para que entre en contacto con la cabeza. ¿Está bien? Pero no solamente eso, sino que, como si se fijan que está en segmentos, la troponina C es la que va a actuar en la contracción. ¿Está bien? Entonces, la función de la tropomiosina era bloquear esos segmentos y activarlos para cuando haya la contracción, y cuando la cabeza se une con el filamento delgado, el de las 3 troponinas, la C es la que se activa. Ahí se complica, ¿no? Pero es fácil, no está tan complicado si conocen estos 3. Y la más importante es la troponina C, que es la que va a causar, digamos, la contracción muscular en realidad. A ver, vamos a ver, creo que tengo más ejemplos. Hay varios esquemas de la miosina, o el filamento grueso, ¿sí? Si se fijan, las fibras serán las cadenas ligeras y las cadenas pesadas serán las cabezas. ¿Cuál es la parte funcional? Esta es otra pregunta. ¿Cuál es la parte funcional de la miosina? ¿Las cadenas ligeras o las pesadas? Las pesadas. Las pesadas. Dicho de otra manera, las cabezas. ¿Está bien? Otra vez volvemos. ¿Cuál es la parte funcional? Obviamente todo es, pero digamos principalmente, ¿cuál es la parte funcional de la miosina? Las cabezas. Tiene otro nombre, se llama cadenas pesadas. Entonces, acuérdense de las dos, ¿está bien? Porque la que está uniendo es el filamento, las fibrinas, podríamos decirlo así. Bien, acá hay otro esquema también. Así es, en realidad, como está. Sí. Entonces, la miosina igual tiene las cadenas ligeras. Estas son las cadenas ligeras que están enrolladas. Y esta es las cadenas pesadas, que es la que va a entrar en función, ¿no? ¿Y esta con quién se une, estas cabezas pesadas? Mi pregunta es la siguiente: ¿con quién se une? ¿Con la actina, con la tropomiosina o con la troponina? Troponina. Con la troponina. Bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿con cuál de las 3 troponinas? Sí. ¿Con la I, con la T o con la C? Con la C. Listo, ya está. ¿Está bien? Perfecto. Denme un segundo. Ya se ubicaron, ¿verdad? ¿Sí? Ya se ubicaron ahí, ¿sí o no? Más o menos. Bien. ¿Hacemos un repaso? Ya. Entonces, bien fácil. Esta parte es importante. Vamos a hacer un repaso porque estoy viendo. ¿Por qué estoy haciendo este repaso? Es porque no están comprendiendo las preguntas. No es que no sepan muchas veces,
sino o no están comprendiendo la pregunta, o no están estudiando bien, o algo está pasando. Entonces debemos tratar de corregir. Si yo les pregunto cuáles son las bases moleculares, ¿cómo está organizado las bases moleculares? La respuesta es Filamentos de actina, miosina y conectores. listo. Puede ser filamentos de actina, miosina o filamentos conectores. Porque es pregunta grande, ¿está bien? No es específico. También puede ser filamento delgado, filamento grueso y filamentos conectores. Esa es la respuesta. Bien. ¿Qué tipo de proteínas conforman el filamento delgado? Actina, troponina, troponiosina. Claro, actina, troponina y tropomiosina. Listo, ahí, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. ¿Cómo está conformado el filamento grueso? De miosina. Nada más, miosina. ¿Cómo está estructurada la miosina? Cadenas Por cadenas ligeras, ligeras y por cadenas pesadas. pesadas. ¿Qué tipos de filamentos conectores encontramos en la unidad sarcómerica? Actina. Actina y nebulina. Listo, ¿no ve? Ahora otra pregunta puede ser, además de la actina y de la miosina, ¿qué otro tipo de proteínas encontramos? Troponina, troponina. Osina, titina. Listo, ¿no ve? Las que están de más. Ya está. No entran estas porque estas son parte de la miosina. Ahí está bien claro. Listo. Así puede ser cualquier tipo de pregunta en relación a eso. Entonces ustedes lo tienen que más o menos indagar. ¿De dónde a dónde se extiende la actina? Desde la línea Z ¿Dónde está la banda? Hacia la banda A. pero no Sin llega llegar a al la... H. ¿No ve? No, pues esto. ¿Qué representa las líneas Z? Es Punto de unión. la unión de sarcómero a sarcómero. Punto de unión es Es la unión. Las líneas Z representan los extremos de la sarcómera y representan la unión de una sarcómera con la otra vecina. Eso representa. O sea, son los dos lados límites, ¿sí o no? ¿Ah? Perfecto. ¿Dónde se encuentran las líneas Z? Entre sarcómeros. En la banda A. Ah, En la banda I. ¿Recuerdan que aquí había una banda I y una banda A? ah, ¿Sí o no? Bien, ya. Es que ahora se me está ocurriendo, porque así, ¿está bien? Al hacer un examen, o sea, tú vas viendo cómo puedes preguntar, ¿sí o no? creatividad. Y no es por confundirlos, sino es tratar de hacer, no es tan fácil tampoco. ¿Está bien? ¿Dónde encontramos a la miosina? ¿En qué parte se encuentra ubicada la miosina dentro de la unidad sarcomérica, digamos? La banda A. En la banda A, ¿no? Está inmerso en la banda A. Listo. ¿A qué se denomina puente cruzado? puente cruzado. El puente cruzado, ¿sí? ¿A qué se denomina puente cruzado? Se denomina así al entrecruzamiento del filamento grueso con el filamento delgado. ¿Sí o no? Eso les acabo de decir. A ver, esta es la actina, ¿sí o no? Y aquí está la miosina. Y están ahí como para. Y a eso se le denomina puente cruzado. ¿A qué se denomina puente cruzado? Precisamente a la organización, sí, entre el filamento delgado y el filamento grueso, el entrecruzamiento que tienen. Se me va a ocurrir. ¿Qué es la actina? La actina es una proteína contráctil de unidades esferoidales. Doble hélice esferoidal. Vamos. Este era el ejemplo que habíamos visto. Ahí está. ¿Qué parte es funcional de la troponina? La C. Cadenas pesadas. ¿Qué parte es la funcional, digamos, más importante? Todas son funcionales, pero ¿cuál es la principal en la contracción de la troponina? Troponina C. La troponina C. Ni la I ni la T, sino la troponina C. Es la que entra en contacto, ¿sí o no? ¿Qué parte es activa en la contracción muscular de las cadenas pesadas? La cadena pesada. Perdón, de la, Era al revés. del filamento Cabezas. grueso. Del filamento grueso.
Cadenas pesadas. ¿Qué parte es? Las cadenas pesadas. Es una También buena denominadas Cabezas. 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 Ya está. ¿Ve? Ahí va. Listo. Muy bien. Ya están preparados entonces. Hasta ahí vamos. Entonces, algo así es como se encuentra estructurada este puente cruzado o esta unidad sarcomérica. Estas son las líneas, la banda I, pero esta es línea Línea Z. Z. Allá está la otra línea Z. Esta, fíjense, es la tinina, ¿ven? Ustedes pensábamos que, este es un gráfico muy Titina. bonito porque pensábamos que la miosina está flotando. No, precisamente los filamentos conectores como la tinina, fíjense, ayudan en la estabilización y mantener ese puente cruzado. ¿Se entiende? ¿Ven acá? Y aquí está las cadenas de actina, troponina y tropomiosina. Y las cabezas, fíjense cómo está en relación, aquí debería ir una troponina, otra troponina, otra troponina. Y acá lo mismo. Y esto lo que hace es, cuando se activa, entonces va a llegar a entrecruzarse hasta casi, cuando hay una contracción muy importante, los dos filamentos delgados se llegan a tocar. Y la banda H logra desaparecer muchas veces. Y esa es la... ¿no? Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Vamos a ver. ¿Cómo funciona todo esto? Funciona porque esta es una célula altamente especializada, como muchas de las células en nuestro organismo. Esta célula altamente especializada, esta tiene esto que denominado sarcolema. ¿Qué es la sarcolema? Fácil. La membrana celular. Solamente que para complicarles la vida se le cambia de nombre a sarcolema, ¿sí o no? Ya está. Sarcolema. ¿Pero qué es? Es membrana celular. Pero se le llama sarcolema. Estos son los miofibrillas que están dentro de la célula. Fíjense. Es un miocito. Tenemos muchas mitocondrias en realidad. Y este de acá se ve celeste, ¿no? Es el retículo endoplasmático. ¿Recuerdan que tenemos un retículo endoplasmático rugoso y uno liso? Que son como unos sáculos, ¿sí o no? En realidad, aquí no tenemos retículo endoplasmático, ni rugoso, ni liso. Tenemos retículo sarcoplásmico. Y está estructurado igual, como unos túbulos y como unas redes, si se fijan. ¿Está bien? Ahora, notan que acá hay dos túbulos celestes aquí y el del medio es medio morado. ¿Se nota? ¿Sí? ¿Qué es el del medio? ¿Qué creen que sea? El túbulo T. ¿Y qué es el túbulo T? ¿Qué creen que es? Es una invaginación de la sarcolema, de la membrana. O sea, quiere decir que la membrana está así y luego se invagina. La pregunta es, ¿por qué se invagina? Eso tenemos que verlo ahora, ¿está bien? Bien. Entonces, ojo con esto. Tenemos las miofibrillas, tenemos la membrana celular, tenemos mitocondrias, y estos más o menos vendrían a ser como los microtúbulos, ¿no? Pero altamente organizados, porque esta es una célula especializada. Y casi todo lleno de microtúbulos, solo por decirlo, ¿no? Las miofibrillas en realidad. Entonces, esta célula, como está especializada, está organizada. A esto, al presentar tres tubos, y ya sabemos que los dos extremos son la invaginación. Sí. Hasta menos 10. Menos 5, ¿sabes? Sí, menos 10, menos 5. Entonces, esta parte de acá, ¿Quién era él? los dos túbulos de acá, ¿a quién pertenecen? A la membrana celular. Perdón, al retículo sarcoplásmico.
Y el del medio representa la membrana celular. ¿Está bien? A esto se le conoce como triada. ¿Está bien? Triada. Ahora fíjense por qué les estoy repitiendo esto. Ahora sí, observen. ¿Qué es eso? Línea Z. ¿Qué es eso? Línea Z. ¿Notan la coincidencia? Que entre línea Z y línea Z está ubicado 3 túbulos aquí, 3 túbulos aquí, la triada. El diseño es fantástico. Entonces, por cada unidad sarcométrica, porque entre líneas Z es toda la unidad, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántas tríadas tiene? 2. Listo, ya está. 1 y 2. ¿Está bien? Y esta es la estructura. Vamos a volver acá y vamos a sacar esta unidad y la vamos a llevar. ¿Está bien? A ver. Listo. ¿Este en amarillo qué es? La membrana. La membrana. La sarcolema. ¿Y la sarcolema qué es? Membrana La celular. membrana celular. ¿Ven que la membrana celular entra como un tubo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué ocurrirá eso? Les voy a volver a hacer una pregunta de hace tiempo, que ya hemos visto. ¿Recuerdan que el potencial de acción ocurría la despolarización, sí o no? ¿La despolarización qué era? El ingreso de sodio, ¿sí o no? ¿Y a quién despolarizaban? Potasio. ¿Ah? Bomba de ¿A quién despolarizaban? Pero la célula es el núcleo. La membrana. A la membrana celular la despolarizábamos. ¿Por qué? Porque la membrana celular está cargado a menos 70 milivoltios. Entonces la llevábamos a más 10, ¿sí o no? Entonces, ¿por dónde discurre la despolarización o dónde ocurre la despolarización, digamos? ¿Quién es el elemento principal? Es la membrana celular. Porque en la membrana celular están las proteínas voltaje dependientes para el sodio, ¿sí o no? De ella depende, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿ustedes no creen que si un potencial de acción viaja en la membrana celular y viene por acá el potencial de acción en esta membrana, pues el diseño ha hecho de decir el código genético, la evolución, no sé, Dios lo hizo así, que el potencial de acción en esta célula dice, ¿cómo logro que el potencial de acción entre dentro? Para que ocurra la actividad entre la actina y la miosina, por ejemplo, o el filamento delgado y el filamento grueso, por ejemplo, ¿sí? Y ese puente cruzado haga eso. ¿Cómo lo logras? Entonces el diseño en el código genético ha dicho, vamos a hacer que la membrana celular se invagine hasta acá adentro para que el potencial de acción llegue hasta acá adentro. ¿Se entiende? ¿Y para qué va a llegar hasta acá adentro? Enseguida vemos. Pero ese es el diseño. ¿Este en celeste qué es? La triada. A ver si yo les pregunto de nuevo. La triada está conformada por retículo sarcoplásmico. Por los túbulos T, pero es triada. Y ustedes me están diciendo solo uno, el del medio me están diciendo. Esta es la triada. Y este de aquí y este de acá. El retículo. Túbulos del retículo sarcoplásmico. Sí. Chakras. A ver, ¿cómo se llama este en azul? Ah, entonces ahí es donde se confunde. Por eso volví acá. ¿Cómo se llaman estos túbulos de acá o qué representan esto? ¿Qué son? ¿Qué organelo citoplásico es? Retículo sarcoplásmico. Estos dos túbulos, ¿parte de quién son? Del retículo sarcoplásmico, ¿sí o no? Y esta red que une entre retículo y retículo, fíjense cómo se comunica. Este túbulo se comunica con este a través de estas redes. ¿Sí o no? ¿Sí? Y en medio está la membrana. Entonces, si yo les mostrara esta imagen, entonces, ¿qué es esto? El retículo sarcoplásmico. ¿Qué es esto? Retículo sarcoplásmico. ¿Y esto? Túbulo T. Membrana celular, que sería el túbulo. Sarcolema. ¿Está bien? Entonces, el potencial de acción tiene que llegar hasta este nivel.
¿Qué encontramos en el retículo sarcoplástico? En su interior. No, sarcómero. Calcio. ¿Recuerdan qué hacía el calcio en la sinapsis? Ah, con razón les va mal entonces. No soy yo. Son ustedes. No recuerdo qué hacía entonces. ¿Han visto Nemo? Bueno, me presentaré de nuevo. Mucho gusto. Soy docente de fisiología. Mi nombre es Álvaro Nina Zamorán. Porque se olvidaron. Bueno, luego me van a acusar de público. ¿No? Esa parte lo voy. ¿Se entiende o no se entiende? Ya, bien. El calcio, recuerdan que el potencial de acción viajaba hasta el botón sináptico y el calcio ingresaba para hacer que las vesículas que almacenan los neurotransmisores provoquen la liberación por exocitosis, ¿recuerdan? Pues aquí el calcio también es importante. Y el retículo sarcoplásmico es el principal elemento de almacenamiento de calcio, porque con el calcio va a funcionar la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, ¿por qué viaja el potencial de acción hasta adentro? Porque tiene que estar íntimamente relacionado con el retículo sarcoplásmico para abrir puertas para que salga ¿quién? Calcio. El calcio que está almacenado dentro de este retículo. Y así es como funciona, que ahora vamos a ir viendo. ¿Qué hora es? Entonces, el potencial de acción debido a la sinapsis neuromuscular. Espera un ratito, ya, tómale nomás foto. Ya, tómale foto. Bien, ya. Ahora, fíjense esto. Miren, aquí viene una sinapsis que después vamos a hablar de esto. Libera acetilcolina. La acetilcolina tiene un receptor y genera un potencial de acción en esta, pero ya no es célula nerviosa, ahora es célula muscular, o sea, un órgano efector. Entonces, se libera el neurotransmisor y el potencial de acción, pero fíjense acá dice sodio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué abre? Canales para el sodio. Se despolariza la membrana muscular. ¿Cuál es la diferencia? La membrana neuronal está cargada a menos 70 milivoltios, ¿cierto? La membrana de un músculo, de una célula muscular, está cargada a menos 90 milivoltios. Igual la tiene que despolarizar. ¿Está bien? Entonces, entra el sodio, se despolariza y esa despolarización y el potencial de acción viaja hasta estos receptores que son de dihidropiridina, por eso se llama DHP, dihidropiridina, y este tiene un sensor que está acoplado al retículo sarcoplásmico, abre con puertas para que el calcio salga. El calcio va a venir acá y se une a la troponina C, generando la unión entre las cadenas pesadas y la actina y produce la contracción muscular. Listo. Pregunta de examen. Ahí sí lo hiciste. Bien. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, esta parte lo rebasamos la próxima. ¿Está bien?